están? Bienvenidos. Ya, perdonen, tenía que empezar la transmisión, la grabación de la transmisión para poderla subir a YouTube. Les recuerdo nada más, como en cada una de las otras transmisiones, al final voy a poner la explicación de cómo pueden obtener ustedes el ebook sobre el resumen de esta reseña. Es gratuito y en esta ocasión voy a dividir la reseña en dos partes que van a ser muy notorias. Una es una parte de la vida de Helen Levitt, hasta en donde vamos a platicar acerca de la preparación de su primer libro, que se llama A Way of Sin. Y después obtuve pues prácticamente es la filmación completa de uno de sus primeros trabajos, si no es que el primer trabajo de película que realizó como a manera de un pequeño cortometraje documental que se llama In the Street. Y desde luego que por cuestiones de restricción de derechos de autor no lo puedo poner con la música, entonces mientras vemos un fragmento también de este documental, voy a proceder a leerles también un extracto de un prólogo escrito por uno de sus más grandes amigos y compañeros a lo largo de toda su vida, James Agee. Entonces vamos a platicar acerca de todo esto. La verdad es que creo que va a ser una transmisión muy especial y bueno, vamos a esperar solamente. Perfecto, nada más que termine de cargar esto y vamos a comenzar entonces con la transmisión. Perfecto, reseña de Helen Levitt. Saludos a todos, vamos para allá y empezamos. Helen Levitt nació el 31 de agosto de 1913 en un barrio en Brooklyn, en Nueva York, llamado Bensonhurst. Antes que nada, les voy a pedir una disculpa, como en cualquier transmisión, por mi inglés charrísimo. Pero bueno, Bensonhurst se llama el barrio en el que nació, bueno, y en Brooklyn, en esta zona que se llama Bensonhurst. Y es hija de una familia de inmigrantes ruso-judíos. En su adolescencia ella deseaba ser artista y por esta razón ya el último año de sus estudios en la secundaria ya no los cursó, decidió salirse de la escuela para poder dedicarse a perseguir su sueño de ser artista. Sobre todo le gustaba mucho dibujar y en 1931 tuvo su primer acercamiento ya propiamente con la fotografía y empezó a trabajar en el estudio fotográfico del retratista de aquella época que también era bastante relevante, Florent Mitchell, ayudando en el cuarto oscuro, en el revelado y en la impresión de las fotografías. Aquí fue donde empezó a obtener sus primeros conocimientos técnicos fotográficos. También con el dinero que ganó con este trabajo ahorró para comprarse su primera cámara, que fue una Voigtlander, y también comienza a adquirir, insisto, los conocimientos técnicos fotográficos. También a inicios de la década de los 30 comienza a familiarizarse con los movimientos fotográficos de aquella época. Tal es el caso del movimiento llamado Workers Film and Photo League, que era una organización de fotógrafos, de cineastas y de escritores que surge en 1930 y que se encarga de promover a través de estos medios de expresión visual un cambio social de izquierda en Estados Unidos. Si bien Helen Levitt participó en algunos de estos movimientos, en algunos de estos actos, ¿no?, por parte de este grupo, en realidad nunca se afilió ni formó parte como tal de ellos. Bueno, también en esa misma época estuvo trabajando en Nueva York. Conoce más bien el trabajo ahí mismo realizado en Nueva York de un fotógrafo lituano, nacional o después estadounidense, llamado Ben Shahar. Lo interesante de esta persona en particular es que fue de los primeros contactos que tuvo Helen con esta fotografía espontánea en la calle. Si bien en aquel entonces todavía no existía el término de fotografía callejera, porque eso relativamente se empieza a manejar hasta los 60s, con este fotógrafo comenzó a primero encontrarle el gusto por las cámaras relativamente compactas y películas de 35 milímetros, como por ejemplo el uso de las Leica, y también a disparar de manera poco intrusiva y disimulada y discreta para poder obtener fotografías que fuesen espontáneas. Pero después, como lo vamos a ver un poco más adelante, esto termina de rematarse, por así decirlo, este gusto, cuando conoce el trabajo de Henry Cartier-Bresson y después personalmente a Henry Cartier-Bresson. En palabras de Helen Levitt, voy a citar un fragmento de una de sus entrevistas. Dice: nos mudamos a la calle 36 con Lexington. Era un bonito apartamento
más o menos por una renta de unos $90 al mes. Yo quería ser fotógrafa porque ella quería ser una artista, y el dibujo en realidad pues, se terminó dando cuenta que pues no era lo de ella. Se comencé a tomar fotos de personas negras en barrios de clase trabajadora. Ojo nada más aquí, por favor, con las observaciones. Estoy citando literalmente la traducción de lo que dice ella, para que por favor nada más los comentarios, porque es que son afroamericanos. No voy ahorita a realizar estos comentarios, desde luego que jamás, bajo ninguna circunstancia, con una connotación racista. Solamente es para que se entienda un poco el contexto bajo el cual se movió Helen Levitt, porque aparte fue una era una observación recurrente por parte de ella. Siempre recalcaba muchísimo los tiempos que le tocó fotografiar. Como fue una persona muy activa, hasta prácticamente la fecha de su muerte en el 2009, le tocó toda una transición y una evolución, y sobre todo ver cómo estos barrios de la clase trabajadora afroamericana y latina empezaba a tener este cambio y esta evolución. Entonces ella misma lo dice, ¿no? Estos lugares los empezó a encontrar extremadamente exóticos, y desde luego que la condicionaron los tiempos que le tocó vivir. Trató de fotografiar a la clase trabajadora, encontraba cierto gusto en estos lugares, y más adelante vamos a entender por qué. En 1935, Henry Cartier-Bresson tiene un breve paso por Nueva York, que es una estancia de aproximadamente un año, porque venía regresando de su viaje a México, que realizó en 1934. También estuvo todo un periodo de un año en México. Y bueno, en esta breve estancia que tuvo en Nueva York en 1935, la aprovechó para poder planear una exposición fotográfica llamada Documentary and Anti-Graphic Photographs, junto con Walker Evans, que también será otra figura relevante en la vida de Helen Levitt, y de Manuel Álvarez Bravo, que también es una figura muy relevante en la historia de Helen Levitt. Entonces empiezan a aparecer estas figuras importantísimas en la historia de la fotografía a nivel mundial, y que serán personas que también van a influir directamente en la vida de Helen Levitt. Por esa misma época empezó también a frecuentar el estudio fotográfico de un retratista también relativamente famoso en aquella época, y que fue cofundador de un grupo llamado F64, llamado Willard Van Dyke. En este lugar es en donde conoce personalmente a Henry Cartier-Bresson, y empiezan a sostener una breve amistad. En 1936, inspirada por el trabajo de Bresson, adquiere una Leica. Ya habíamos visto también que con Ben Shahn había justamente conocido esta facilidad o esta flexibilidad que tenían las cámaras relativamente compactas de película de 35 milímetros para poder pasar más desapercibidos en la calle. Y se compra su Leica de segunda mano, prácticamente siguiendo los pasos de su amigo Bresson, y también le incorpora una especie como de giroscopio que es conocido como Winkelsucher. Si es que mi alemán, que lo tengo súper oxidado en estos últimos días, me permite pronunciarlo bueno, Winkelsucher o algo así, que le permitía mirar en una dirección y fotografiar en otra. Básicamente es una especie de catalejo, por así decirlo. Es como una especie de visor que se puede rotar y que se le incorporaba en el visor de la cámara, y que literalmente te permitía poder fingir que estabas viendo hacia un lado, pero ubicar o reencuadrar tu cámara hacia otro lado, y entonces empezar a fotografiar de esa manera, y te ayudaba todavía a pasar más desapercibidos. De hecho, a la fecha todavía ese tipo de aparatos, de ese tipo como de aditamentos o periféricos se venden y todavía se llegan a utilizar. En 1930, entre 1937 y 1938, también conoce el trabajo de Walker Evans, que realizó en Cuba y que se puede encontrar en un libro llamado Crime of Cuba, y lo contacta para poder mostrarle su trabajo. Como podemos ver, Helen Levitt era alguien que sí le gustaba muchísimo moverse en la fotografía. Esto se los comento porque es una figura con la que nos vamos a poder identificar varios de nosotros. Por lo menos es un caso personal. A mí en lo particular me gusta el trabajo de ciertos fotógrafos, y la verdad es que hago lo posible por poder seguirlos, contactarlos, poder tener alguna especie de retroalimentación por parte de ellos. Y creo que en el caso de Helen Levitt, y por eso la charla se titula así, La fotógrafa de fotógrafos, estamos viendo el trabajo de una persona que termina siendo todavía más valorado por los fotógrafos con quien tuvo contacto que propiamente por la gente con quien le tocó vivir en esa parte, ¿no? Las personas contemporáneas a ella.
Walker Evans queda encantado con las fotografías de Leavitt y entonces la convierte en su asistente por aproximadamente unos 2 años y empieza a participar de forma activa en algunos proyectos como por ejemplo la de fotografiar en el metro neoyorquino, que es un mismo trabajo que 40 años después Helen Leavitt también replicaría. Y también empieza a ayudarle con las copias para la exposición de American Photographs en el MoMA en 1938. Como recomendación para todas las personas que busquen algún buen libro que comprar en Amazon, al día de hoy, me parece, si mi memoria no me engaña, que este libro, American Photographs, de Walker Evans, está por menos de 600 pesos disponible y es una joya de libro. Les recomiendo muchísimo que lo compren. Muy, pero muy buen libro. American Photograph, nada más para regresar rápido al tema, es a Walker Evans el equivalente a The Americans de Robert Frank, para más o menos hacerlo en ese sentido. Ahora, motivada e influenciada por la belleza casi poética de Henry Cartier-Bresson, son sus palabras, ella sí cataloga las fotografías de él, y también la importancia de la autenticidad y la fuerza de los momentos y de las emociones de los sujetos que gustaba capturar Walker Evans. Helen Leavitt comienza a fotografiar las zonas de los barrios en donde se encontraba, principalmente el Spanish Harlem y Lower East Side. Y principalmente a los niños. Ahora, ¿por qué a los niños? Y lo vamos a ver a continuación, también dicho por sus propias palabras, solo para que quede claro. En este caso, vemos que existe una fusión, y lo vamos a ver a lo largo de sus fotografías, de dos elementos. La parte compositiva de Bresson, e incluso el hecho de jugar con ciertas capas, a veces con una profundidad cuando encontraba fotografiándose en la calle, pero también esta fotografía directa y con fuerza y gestos y cruda que tenía Walker Evans. Entonces podemos ver una especie de combinación de dos extraordinarios fotógrafos y dos formas de fotografiar juntos en una persona, y creo que ese es uno de los más grandes valores de la fotografía de Helen Leavitt. Ahora, en sus propias palabras, era un barrio muy bueno para tomar fotos en esos días, Spanish Harlem y Lower East Side, porque eso era antes de la televisión. Sucedían muchas cosas y luego las personas mayores que se quedaban sentadas en las escaleras debido al calor. No tenían aire acondicionado en esos días y bueno, no hay que olvidarlo, fue más o menos en los años 30 y en esos años esos barrios eran muy activos. La gente piensa que me gustan los niños, pero no es así, no más que otras personas, era solo que los niños estaban en la calle. ¿Por qué? Porque por ejemplo Walker Evans, cuando hicieron el trabajo de fotografía en el metro, Walker Evans decía que había ciertos momentos en donde las personas se olvidan de sí y empiezan a reflejar su verdadera intimidad o su verdadero yo, por así decirlo. Y las fotografías del metro de Walker Evans, este proyecto era precisamente eso. Él decía que, por ejemplo, cuando la gente se transportaba en el metro, como que se empezaba a abstraer un poco de sí mismos y se mostraban auténticos. Este mismo ejercicio de buscar una autenticidad de gestos, de emociones, de actitudes, de comportamientos, fue lo que encontró Helen en las fotografías de los niños al momento de estar jugando. Por eso es que sentía esta afición por ellos y por eso es que le gustaba retratar a los niños en su entorno. No es en realidad que tuviera alguna otra clase más de predilección, sino que eran los sujetos con los que encontró esta clase de afinidad. Ahora, en 1941, y vuelvo a lo mismo, probablemente siguiendo los pasos de su amigo Henri Cartier-Bresson, viaja también a México y aquí opta por visitar algunos barrios populares como la Merced de Tacubaya. Viendo el trabajo de fotografía de Helen, porque aparte este trabajo lo pueden encontrar en un libro que se publica en el 97 que se llama así, Helen Leavitt, Mexico City. Estas fotografías dan la sensación de que quería intentar replicar su trabajo en estos barrios de Nueva York, pero por ser en realidad el único viaje que hizo Helen fuera de Nueva York, también da la impresión de que no obtuvo los resultados que quería y no se sintió tan conforme en realidad con el trabajo realizado en esta época, porque de hecho cuando regresa ya a Nueva York empieza como a dejar de lado un poco la fotografía para dedicarse más bien a la edición
y a la cinematografía, que vamos a platicar también ya sobre eso. Ahora ya nada más como recordar, como suceso histórico, en esta época, de hecho en 1940, Henri Cartier-Bresson es hecho prisionero por los alemanes. De hecho incluso tiene 3 intentos de fuga, fue prisionero durante 3 años y después por fin se pudo escapar y empezó a fotografiar una cuestión de ocupación francesa, etcétera. Pero vamos, o sea, este es el periodo histórico en donde se desenvuelve toda esta parte de la historia. A su regreso, como ya les comentaba, empieza a interesarse en el cine y empezó a trabajar como montadora del director español Luis Buñuel, que se encontraba exiliado en Estados Unidos. Y entre 1940 y 1950 comenzó a grabar, primero con su amigo y escritor James Agee, y después junto con su amiga la pintora Janice Loeb, videos con cámaras de cine caseras en los barrios que solía frecuentar. Hay que mencionar que Helen participa en muchísimas películas como directora prácticamente más bien como montadora, guionista, escritora. Es más o menos el rubro en el que se termina moviendo ella, pero hay 2 obras en particular que son muy importantes en la historia de Helen Levitt. La primera se llama In the Street, que la vamos a ver a continuación, un fragmento nada más de esta. En realidad estos videos de In the Street, para también hacer la observación, fueron grabados en 1948 aproximadamente. La dinámica era que salía junto con James Agee, y primeramente con James Agee, y después empezó a salir más con Janice Loeb, con cámaras caseras, y caminaban en sentidos encontrados en la calle, y después empezó a recopilar toda esta información y empezó a editarlos, ¿no? A realizar los recortes, y empezar a unir y empezar a armar ahí un cortometraje que se terminó llamando In the Street, que básicamente solamente era retratar el ritmo de vida del Harlem español. Ahora, este trabajo lo empezó a realizar porque hubo un periodo, sobre todo a finales de los 40, por ahí de 1949, 50, en donde ella recae, más bien tiene una enfermedad que la verdad es que la mantiene inactiva bastante tiempo, con fiebre, y la mantiene resguardada en casa. Entonces aprovecha este tiempo para poder empezar a juntar todo este material y poder crear el documental que vamos a apreciar a continuación. También colabora en el documental de The Quiet One de 1948, que fue dirigido por Sidney Meyers. Y en este mismo documental también participa como guionista James Agee, y también participa Janice Loeb, y también participa Helen Levitt. Entonces tenemos aquí un círculo de personas que empezaron como a tomarle cierta importancia a esto, y en particular de The Quiet One recibe 2 nominaciones al Oscar, uno de ellos como mejor documental y el otro fue como mejor edición. Y también recibe una nominación como película del año por The National Board of Review Awards, y bueno, quedó en segundo lugar, solamente por detrás de la película de Ladrón de Bicicletas de Vittorio De Sica. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño fragmento. Déjenme ver si sí, ok, correcto. Corresponde ver un pequeño fragmento de este documental de In the Street. Espero que esto sea de su agrado. La verdad es que este material me dio muchísimo gusto haberlo encontrado, porque ya tiene bastantes años, pero me parece que es muy interesante porque estamos viendo el trabajo de una persona que empezó precisamente a retratar toda una evolución de un barrio a lo largo de tantos años. Y tenemos precisamente esto que ella indica, ¿no? Que la gente se encontraba afuera en las calles por el calor, por el aburrimiento, porque no había televisión, por la razón que ustedes quieran, pero la gente se encontraba afuera mostrando quiénes eran, y el trabajo de Helen Levitt precisamente iba en torno a esto. Un poco más adelante, después de un pequeño fragmento de este documental, voy a platicarles acerca de su primer libro. Lo que quiero nada más aprovechar para leerles es un pequeño fragmento del ensayo que aparece en el prólogo del libro de A Way of Sin de Helen Levitt, escrito por su amigo James Agee. Lamentablemente él nunca alcanza a ver este libro publicado porque fallece en 1955 y el libro se publica 20 años después de que empezó a trabajarse. Pero me parece que este fragmento que les voy a leer describe perfectamente la forma de fotografiar que tenía Helen Levitt.
Y dice, esto es directamente extraído de ahí. Es solamente un fragmento y dice, la mente y el espíritu están constantemente formados por los sentidos. Malgastar o descuidar los sentidos representa un grave peligro para todas las posibilidades de sabiduría y bienestar. El más activo y abundante de los sentidos es el de la vista. El sentido de la vista ha servido e iluminado por las artes visuales durante casi tanto tiempo como hemos sido seres humanos. Desde hace poco más de 100 años, también lo ha servido la cámara. Bien utilizada, la cámara es única en su poder de desarrollar y deleitar nuestra capacidad de ver. Mal utilizada o con indiferencia, es única en su poder para profanar y destruir esta habilidad, la de ver. Ya está bastante claro para la mayoría de las personas que la frase "la cámara nunca miente" es un dicho tonto. Sin embargo, es dudoso que la mayoría de la gente se dé cuenta de lo extraordinariamente resbaladiza que es una cámara mentirosa. La cámara es solo una máquina que graba con una fidelidad impresionante y, por regla general, muy cruel. Precisamente lo que hay en el ojo, la mente y el espíritu de la habilidad de su operador para capturar. Perdón, permíteme tantito. Ok, perfecto. Estoy viendo rápido los comentarios. Waldir, permíteme, ahorita con muchísimo gusto lo recibo. Dice, tanto que relativamente pocos de sus operadores están notablemente bien dotados en cualquiera de estos aspectos, salvo quizás en habilidades técnicas, y los resultados son, en general, desalentadores. Probablemente sea bueno, desde el punto de vista conservador, estimar que durante los últimos 10 o 15 años, la cámara ha destruido miles de pares de ojos, corrompido 10.000 y engañado seriamente a 100.000 por cada par que ha abierto y enseñado. De hecho, es difícil lograr que la cámara diga la verdad. Sin embargo, se puede lograr de muchas maneras y en muchos niveles. Algunas de las mejores fotografías que es probable que veamos son instantáneas domésticas inocentes, postales de la ciudad y noticias y fotografías científicas. Sabemos cómo, además, podemos disfrutar y aprender mucho de las fotografías esencialmente falsas como los retratos de estudio, romances de películas o del tipo nacionales y de clase apostósica, anuncios de seguros de vida e higiene femenina. Es mucho más difícil decir la verdad en este medio, como en todos los demás, en un nivel de percepción y disciplina en el que trabaja un artista. Y el intento de ser artístico o, igualmente malo, de combinar el arte con algo que paga mejor, ha dañado innumerables fotografías por cada una a la que ha ayudado. Y está dañando más todo el tiempo. Esto de verdad se siente súper actual. Durante el siglo en el que la cámara ha estado disponible, relativamente pocas personas han intentado usarla de manera consistente como un artista podría, y de entre estos, muy pocos de hecho podrían, con cualquier gesto de cortesía, ser llamados buenos artistas. Entre estos pocos, Helen Levitt es uno de los pocos que deben ser descritos como buenos artistas, no de manera relajada, arrogante o promotora, sino simplemente porque ninguna otra descripción serviría. Como la mayoría de los buenos artistas, la señorita Levitt no es intelectual ni teórica. Trabaja sencillamente donde se siente más cómoda en casa y naturalmente es donde es probable que ocurra con mayor naturalidad y abundancia el tipo de cosas que la mueven e interesan. Así que no hay nada preconcebido sobre los límites que ha establecido en torno a su tema. Sin embargo, vale la pena notar que, en gran parte de su sentimiento por las calles, los detalles extraños y los espacios, su vocabulario es a menudo sugerente y a veces idéntico al de los surrealistas. En otras palabras, parece haber muchas cosas en las ciudades modernas que de por sí se despiertan en los artistas una sensibilidad, en particular a las tensiones y desolaciones de las criaturas en el espacio desnudo. Pero creo que las fotografías de Levitt, el sentimiento general es más bien del surrealismo, es de que el suelo metropolitano ordinario engendra estas juxtaposiciones y momentos notables, y lo que llamamos fantasía es, en cambio, la realidad en su fuerza y gracia desenmascaradas. También vale la pena notar que casi todas las personas en sus fotografías son pobres, que la mayoría de ellos son de las cepas relativamente volátiles, que muchos son niños. Además, vale la pena darse cuenta de que hay una lógica y un buen sentido en esto y en lo que respecta a su trabajo. Tanto en los niños como en los adultos, este linaje pastoral, hay más espontaneidad y más gracia que entre los seres humanos de cualquier otro tipo.
y que, de entre todas las calles de la ciudad, las suyas son las más pobladas en climas cálidos y las más abundantes en variedad y belleza, extrañeza y humor. Esto es un fragmento del ensayo acerca de la fotografía en general de Helen Levitt y de lo que vamos a platicar a continuación. Esto fue escrito por su amigo y escritor James Agee. Y como vamos a ver a continuación, en 1949 Helen abandona de lleno la fotografía por toda una década y la retoma hasta 1959 gracias a una beca de la Fundación Guggenheim para realizar fotografía a color. Este fragmento que ustedes acaban de escuchar aparece entonces en este libro, A Way of Seeing, y insisto, lamentablemente James Agee nunca pudo ver ya este libro terminado, publicado, porque él fallece en 1955 y bueno, el libro de Helen Levitt termina siendo publicado muchísimo tiempo después, prácticamente 20 años después de que empezó la realización de este libro. Si mi memoria no me falla, permítanme tantito, el libro fue publicado en 1965. De acuerdo, entonces vamos a seguir. Entonces recibe esta beca Guggenheim en 2 ocasiones para poder realizar fotografía a color. Y gran parte de ese trabajo se termina perdiendo porque un amante de lo ajeno, un ladrón, ingresa al departamento de Levitt en 1970 y prácticamente sustrae toda esta información. Al día de hoy estas fotografías no han aparecido, ojalá que algún día podamos ver este trabajo, pero a partir de este momento ella empieza a fotografiar indistintamente color, blanco y negro. De hecho, ya una vez más, para prácticamente el ocaso de su carrera, vuelve a regresar al blanco y negro porque le resulta muy complicado poder revelar ya su fotografía a color. En 1978, Levitt realiza un trabajo de fotografías en el metro de Nueva York, emulando el trabajo de Walker Evans, quien ya había fallecido, fallece en 1975, y ese trabajo fotográfico también lo pueden encontrar publicado en el libro del 2017 llamado Manhattan Transit, The Subway Photographs of Helen Levitt, que también es muy bueno y se los recomiendo muchísimo. Ya para finales de los 90, la salud de Levitt empieza a deteriorarse y esto obliga a cambiar su Leica por una Contax que era más pequeña y automática, lo cual le facilitaba todavía un poco más tomar fotografías en la calle. Y bueno, lamentablemente fallece el 29 de marzo del 2009. Dato curioso, fallece solamente un mes antes de Vivian Maier. De hecho, este tipo de coincidencias, su afición por los niños, y lo pongo entrecomillado porque ya sabemos que en realidad no era precisamente así, empieza a darle como estas similitudes con el trabajo de Vivian Maier. Y bueno, les dejo también aquí un compilado de sus fotografías. Aquí van a poder encontrar fotografías tanto de su trabajo en México como a lo largo de toda su estancia en Nueva York. Y bueno, nada, lo que les comento, ¿no? O sea, podemos ver este tipo de fotografías, por ejemplo, las de México, pues una completa influencia del trabajo de Henri Cartier-Bresson. Definitivamente el poder trabajar con planos, probablemente no tener tan cuidada la composición, en algunos otros casos sí, pero se nota un esfuerzo por intentar emular un poco el trabajo de su mentor y amigo Henri Cartier-Bresson. Y también ya a su regreso podemos ver, por ejemplo, en esta clase de fotografías, esa aproximación, esa similitud al trabajo de Walker Evans. Entonces tenemos prácticamente lo mejor de dos mundos reinterpretado por la visión de una extraordinaria fotógrafa como lo fue Helen Levitt. Ella a lo largo de su vida obtuvo más reconocimiento por su trabajo dedicado en el cine, más que en realidad como fotógrafa. Ya fue de hecho a raíz de estas becas de la Fundación Guggenheim que empieza a tener el reconocimiento debido, por así decirlo, como fotógrafa. Pero bueno, aquí podemos entonces encontrar a ver todo esto. Ella se convierte en una pionera de la fotografía a color, sobre todo hablando de fotógrafas. Recordemos que Slater, y lo habíamos visto ya en la transmisión pasada, fue prácticamente de las primeras personas que empezó a disparar fotografía en la calle
a color, y desde luego que le siguen extraordinarios casos como por ejemplo William Eggleston, Anne Haste, etcétera. Pero vamos, este es el trabajo de Helen Levitt, estas son varias de sus fotografías. Debo de reconocer que es un poco complicado poder conseguir esta clase de material por el hecho de que muchas de estas fotografías, desde luego que se encuentran resguardadas por cuestiones de derecho de autor. Yo no lucro con esto, por eso no hay ningún problema. El objetivo de estas transmisiones es meramente educativo, no informativo, entonces no hay ningún problema por eso. Y desde luego que en el ebook va a venir todo esto. Estoy ahorita viendo los comentarios. Dice Waldir Zuluaga, por favor de dejar también esta grabación disponible una vez terminada para poder verla de nuevo al fin de semana. Por supuesto que sí, de hecho, tan pronto termine yo esta transmisión, voy a poner en Facebook también el link en donde pueden ver este cortometraje completito para que ustedes lo disfruten. Insisto, por cuestiones de derecho de autor no puedo dejar lamentablemente la pista, pero yo espero, Facebook, por favor, no me vayas a banear el video de la transmisión. Según yo no debería haber ningún inconveniente, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nada más, este es el trabajo de Helen Levitt, espero de verdad que haya sido de su agrado. A mí en lo particular, creo que una de las cosas con las que más me puedo sentir identificado con ella es esto de sentir una pasión y admirar el trabajo de otras personas, e incluso sentir tanto pasión por la fotografía que buscas contactar a estas personas para poder obtener, pues, no sé, o sea, que se te pegue un poco de su sabiduría, por así decirlo, ¿no? Sobre todo cuando te conviertes en una persona, bueno, ahorita voy a hablar de caso de un servidor, en autodidacta en la foto. Creo que consumir el trabajo de otras personas e intentar replicarlo es un buen punto de partida, aunque desde luego el fin último de cada uno de nosotros debería de ser crear nuestro propio estilo y dejar huella por nuestro propio trabajo sin intentar emular a nadie más. Creo que en el caso de Helen Levitt su sello particular es el trabajo con los niños. Yo no recuerdo, ni siquiera en el caso de Vivian Maier, y vaya que tiene también fotografías donde aparecen niños, alguien que de una manera tan íntima y que de verdad pareciera como si fuese una especie de espectadora en tercera persona, viendo todo lo que está ocurriendo y que la gente no la nota. Creo que esa es una de las grandes habilidades que tenía ella en su trabajo, y es uno de los más grandes valores que creo que se puede rescatar del trabajo de Helen Levitt. Y bueno, esto ha sido por el momento todo de esta reseña. En verdad espero que les haya gustado. Por favor, no se vayan, denme un segundito para poderles nada más dar los avisos parroquiales. Antes que nada, les recuerdo que como parte de mis actividades en este grupo de Facebook tengo análisis fotográficos particulares, análisis fotográficos también de participación general. De hecho, lamentablemente en esta ocasión no fue posible realizar la transmisión, pero bueno, para este mes que va a empezar de junio voy a anunciar próximamente la fecha de análisis, y recuerden que pueden participar 2 fotografías por persona y se hace un análisis en vivo de sus fotografías. Pero también para aquella persona que quiera un análisis más a profundidad de su trabajo y desde luego con más variedad y con muchas otras cosas más que hago respecto a esta clase de análisis, se te entrega también un ebook con todo el resumen, las anotaciones, se hace en videollamada. Desde luego que es una... es un análisis completamente a profundidad y a detalle. Bueno, pues están los análisis particulares y también están las tutorías fotográficas particulares, que básicamente es tomar clases de fotografía, ya sea para nivel básico o quien quiera aprender a hacer fotografía en general o street photography en particular que les interese. También doy tutorías fotográficas particulares. La duración es de 1, 2 o hasta por 3 meses. Cualquier información adicional que requieran me pueden escribir a ese correo y con muchísimo gusto se los haré llegar. Y próximamente también taller de fotografía de calle. Todavía al día de hoy estoy pensando si nada más lo realizaré de manera virtual o si lo hago mixto y sea una parte virtual y otra parte presencial. Sigo todavía diseñando todo esto, pero con muchísimo gusto cuando esté terminado se los compartiré. Y ahora sí, para poder recibir el ebook resumen de esta transmisión, por favor escríbanme a mi correo hola@luispaglesfoto.com.mx con el asunto ebook reseña Helen Levitt. Si tienen a bien dejarme su nombre, de qué país me los ven y algún comentario o retroalimentación acerca de estas breves reseñas de fotógrafos, se los agradecería también muchísimo. Para las personas que por alguna razón no pudieron ver alguno de los otros reseñas, les recuerdo que ya llevamos a Daido Moriyama, Vivian Maier y Saul Leiter
También están los ebooks disponibles por si ustedes los quieren. Escríbanme a ese correo y con muchísimo gusto se los envío. Y por último, una atenta invitación a seguirme en redes sociales. Mi Facebook es este, ya lo saben. Por favor, sigan el proyecto y compártanlo para que cada vez seamos más personas. Y también mi cuenta de Instagram, se las dejo ahí para que si quieren conocer un poco mi trabajo de foto de calle, adelante, estoy a sus órdenes. Cualquier duda que tengan o comentario me pueden escribir. Yo encantado de la vida de poder platicar con ustedes. Y la grabación de esta transmisión la van a poder encontrar disponible próximamente también en YouTube para que la puedan ver cuando ustedes gusten, y hasta con subtítulos por si llegara a ser necesario. Estuvo increíble, muchas gracias. Gracias, novia, por haber visto la transmisión. Dice Marisa, muchas gracias por esta transmisión, siempre aprendemos contigo. Gracias, Marisa, desde Hong Kong, saludos hasta allá. Gracias por haber visto también la transmisión. Se aceptan sugerencias para la próxima transmisión. Todavía me encuentro viendo sobre quién la voy a realizar. Tengo los siguientes candidatos en esta parte de intención de tener una paridad de género. Ahora correspondería de un fotógrafo. Y los que tengo en la mira son Sergio Larraín y Ern Haas. Entonces no sé todavía si darle ya el toque latinoamericano y empezar a darle este giro, o todavía hablar de un extraordinario pionero de la fotografía a color y la combinación experimental con bajas velocidades de obturación. Creo que también sería muy interesante. Se los dejo ahí por si alguien tiene alguna otra recomendación, o si entre alguno de estos dos están interesados en saber de alguien. Por favor, háganmelo saber en sus comentarios. Qué bueno conocer de estos grandes referentes. Muchísimas gracias por compartirlos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por seguir la transmisión. De veras, esto lo hago con todo el cariño del mundo, la pasión por la fotografía. Y bueno, si no hay nada más por el momento, les recuerdo entonces, escríbanme para que les pueda enviar el ebook. Les dejo la información aquí en pantalla por si por alguna razón no lo anotaron. Y bueno, quedo al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Un fuerte abrazo a todos y hasta luego. Gracias a todos por haber visto este video. Les recuerdo dejar su like y su comentario para que esta comunidad siga creciendo, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir más notificaciones. Si quieren conocer más de mi trabajo, pueden seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook y mi página web. Estoy a sus órdenes. Hasta luego.